Bueno, buenísimo. ¿Les parece que hagamos el ejercicio? ¿Sí? ¿Tienen ganas? Bueno, buenísimo. Dale, dale. Dale. Oscar, ¿querés preguntar? No, no, perdón, toqué sin querer. Dale, ningún problema. Esperen que tenía por acá el PowerPoint. Clase de... Lo cerré. En el PowerPoint que les compartí, acá aparece el slide 23, el ejercicio. Son dos, en realidad es actividad 1 y 2 y cada uno trabaja con un dataset diferente. El primero con el de diamantes, ¿sí? Y el segundo con una versión un poquito más extendida de Titanic, ¿sí? Entonces, bueno, acá están las consignas, que yo la que hice fue cargarlas en el notebook, así que directamente lo leemos desde el notebook, pero bueno, es este ejercicio. Entonces, el primero dice, básicamente, familiarizarse con las técnicas de visualización de datos, ¿sí? Y acá les dejé este link. Vamos a ver un poquito en detalle. La consigna que dice, trabajar en principio con este dataset Diamonds. Y en el link que ven acá, resumen, porque si no, no se entienden qué son los campos o las columnas del dataset. Entonces este dataset tiene, ahí decía, más o menos 54.000 diamantes, ¿sí? Está el precio de cada uno, el peso en quilates, la calidad del corte, el color del diamante, después esta medida de claridad, dice qué tan claro es el diamante, aparentemente, bueno, es un dato técnico, pero vieron que en algunos momentos mencionamos esto, que siempre cuando uno analiza datos hay cuestiones que uno desconoce, porque bueno, son cuestiones técnicas. Acá sería una, por ejemplo, la claridad del diamante. Y después X, Y, ancho y largo, y seguramente esta profundidad estaría dada como si uno hace un gráfico en 3D, y aparecen dos medidas más, la profundidad, el porcentaje de profundidad y el ancho de la mesa. Es la parte superior del diamante en relación con el punto más ancho. Bueno, son cuestiones muy técnicas, pero ahí están descritas todas las variables del dataset. Nosotros vamos a usar en principio el precio y el color, pero cuando armamos el gráfico podemos jugar y alternar con otra variable. Entonces tenemos que hacer cargarlo, visualizarlo, y nos dice de hacer un resumen estadístico de los datos. Un poquito de lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Con un describe. Y hacer un gráfico de distribución de los precios y otro gráfico de distribución por color. Y acá van a aparecer algunas variantes de lo que vimos el lunes. Si lo quieren ir haciendo, también lo tienen acá en los repositorios, en el after class de la clase 10, de acá, y también está en el GitHub, ¿sí? Así que si quieren abrirlo y lo vamos haciendo. Y cualquier duda ahí también me hablan por el chat libremente. Bien, entonces importemos las librerías, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pandas hasta ahora, y estas dos ya empiezan a ser comunes. La de Seaborn, que se identifica con SNS, y la de Matplot con PLT. De acá, el set, sería, porque si no
se los paso acá, esta línea, porque si no, es el nombre del dataset. ¿Y dónde está? Está en la librería esta de Seaborn, y después load dataset, y ese es el nombre, Diamonds. Visualizar las primeras líneas, ahí se puede hacer un diamonds.head para ver un poquito, podemos leer menos líneas, así no es tan extenso. Diamonds, a ver qué tiene. Y acá se ve, bueno, en principio por ahí varía un poquito porque yo le hice la traducción, pero si lo dejan con la versión en inglés, tenemos el carat, que es este que está acá, que sería el peso en quilates. Después es el tipo de corte, el color, la claridad, que eso se veía, la profundidad, el precio, y después los valores de X y Z, ancho, profundidad y ancho, largo y profundidad. En cuanto a la estructura, siempre, ¿no? Diamonds.info, como para ver un poquito qué tiene. Ya sabíamos que eran 54.000 registros. No hay valores nulos. Podríamos ver también si hay algunos duplicados. Este ya no, está limpio, o sea que la parte previa, digamos, ya nos la ahorramos, ¿no? Todo el análisis exploratorio que hicimos a mano. Así que bueno, tenemos acá las variables y los tipos de datos. Este tipo de datos también es muy importante en la parte gráfica, porque en un histograma no es lo mismo hacer un histograma de variables continuas que de variables categóricas, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, acá están las variables. Pero, como de vuelta, nos dicen que nos enfoquemos en el precio, ¿sí? Este que está acá, y en el color. Analizar algunos datos estadísticos. Acá podríamos hacer el... ¿Qué harían acá? Hagámoslo un poquito más participativo. De ahí que la IA me saca la gracia un poco, pero acá sí, ¿qué haríamos para este análisis estadístico? ¿Quería hablar? ¿Alejandro? El describe. Con el describe, ¿sí? ¿Se acuerdan del describe? ¿Qué nos devolvía? Que es un poco la base, ¿no? Cuartiles, exactamente, el del 25, el Q1, el Q2 del 50, el Q3 del 75, la media y el desvío, exactamente, la cantidad, y mínimo y máximo, ¿sí? Para cada una de las variables numéricas. Entonces, por ejemplo, para el precio, que es la que vamos a ver, acá sería el valor promedio, ese es casi 4.000, ¿no? Y el desvío es un desvío bastante grande. Fíjense que está casi en el valor del promedio. Interesante eso, ¿eh? Hay ahora que ver y también qué pasa con el valor mínimo y máximo. El valor mínimo es 320 y el valor máximo es de 18.800. Entonces, sin ver ningún gráfico, daría la sensación que la dispersión es bastante amplia, ¿sí? Si fueran, por ejemplo, calificaciones entre 1 y 10, estamos ahí en la décima parte. Acá ya estamos de 300, sería 1, 2, digamos, 2 órdenes ahí de magnitud. Entonces, como que la dispersión se ve que es bastante grande. Y bueno, del color no tenemos nada acá porque no es una variable numérica, ¿sí? Pero en principio el precio se observa eso. Tenemos para hacer boxplot e histogramas. Entonces vamos a ver por ahí un boxplot representaría muy bien esta parte de acá arriba,
¿sí? Entonces, ¿se acuerdan el box plot? ¿Cómo lo hacíamos? Me da la sensación de que todo se encuentra a la derecha, dice Leo. ¿Vos decís que los valores están a la derecha? Digamos que los picos están a la derecha o que los picos están a la izquierda. O podría estar en el medio también, a ver. Vamos a mirar. Imaginándonos. La mínima es 326. Y el máximo es 18.000. Póngale 20.000. Y la media está en 4 o 5.000. Entonces acá, si la media está en, supóngase que sea 5, y el valor máximo es 20.000, ¿dónde se imaginan que está el pico? ¿Está en el medio? ¿Está en el primer cuarto o en el tercer cuarto? Ahí vamos a ver. Leo dice que los picos se van a la derecha. Bueno, los picos o la colita va a la derecha. Ahí lo vamos a ver en el gráfico. Entonces, hagamos el box plot, a ver qué representa. En principio, se puede hacer un sns.boxplot. Y acá, en este punto, nosotros el otro día en clase vimos, vamos a hacer así solito, porque queremos ver el precio. ¿Sí? Lo que pasa es que el precio también varía después dependiendo de otras variables. Por ejemplo, el color, como plantea el ejercicio, o puede ser el corte, o la calidad. Hagamos en principio a ver el precio. ¿Qué pasa? Entonces, en data le pasamos el nombre del dataset, diamonds, y en i le ponemos price. Y grafiquémoslo. Lo que sale. A ver, Leo dice, se van al tercer cuadril los datos. Bueno, vamos a mirar. Así es como sale el boxplot. Al costado tenemos los rangos de precio, ¿sí? 2.500 y por acá 17.500. El que está acá abajo es el bigote inferior y acá el bigote superior. Entre los bigotes está más del 97-98% de los datos. Así que toda esta cosa negra que sale ahí arriba, ¿qué sería? Entre 12.500 y 18.000. Javi dice outliers. Lo que pasa es que, claro, como aparentemente son muchos, al superponerse terminan haciendo una línea, pero serían esos circulitos redonditos transparentes que veíamos hace un rato, ¿sí? Pero son outliers y hay muchos. El valor inferior y superior de la caja, ¿sí? Acá esto se corresponde con el precio, sería 950, el cuartil del 25 que es el Q1 y 5.300 es el de acá arriba y casi 1.000 es el de acá abajo. Y en esta caja está el 50% de los valores. La línea esta del medio, la que queda ahí más o menos por 2.500, es la mediana de 2.400. Acá podríamos hacer para no ver todas las variables, ¿sí? Como solamente nos interesa el price, que quede un poquito más simple y no confundirnos. Acá se ve mejor. Esta es la mediana 2.400 y la media es de 4.000. Entonces es como que la media se va más para arriba, está más desplazada. Lo cual tiene sentido porque la media estaría en 4.000 y no para abajo. ¿Se llega a ver eso? ¿Qué pasa con todos los datos que están acá? ¿Sí? Si bien no están en el 50%, bueno, son casi el 50%, porque acá abajo no hay casi nada. El otro 50% está todo acá a la derecha. ¿Sí? Y bueno, al principio del box plot
para el precio en general no hay mucho más para agregar. Ahí están puestas las variables. ¿De alguna pregunta? ¿Se entiende bien la interpretación? Juan Pablo, ¿Sí? ¿Quién habla ahí? lo que no entiendo, Víctor te habla, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Te hago una consulta, que ya lo he visto en otros gráficos, pero acá es más evidente, Ujú. que es la distancia de los bigotes al IRQ. Sí. ¿No tendría que ser la misma por el concepto? Si yo tengo que el bigote de arriba es Q3 más 1,5 del IRQ, y el de abajo, la distancia que tendría que ser es de Q1 restándole el 1,5 del Mm, IRQ. No sé si yo estoy mal interpretando el concepto, ujú, pero bajo ese concepto tendría que la distancia de los bigotes al ujú. IRQ tendría que ser igual. Eh, lo que pasa que, digamos, el SQ1 menos 1,5 del índice intercuartil o Q3 más 1,5 son los límites, lo cual no significa que haya datos en la distribución que caigan dentro de esos límites, porque si se fijan acá, la caja, el Q1 es de 950. Pero está prácticamente en el cero, porque el rango intercuartil, ¿sí?, es 5300 menos 950, son casi más o menos 4000 y pico. Y si uno ya le hace 1,5 al 4000 son 6000, por lo cual del valor que es 900, si le resto esos 6000 me voy al lado negativo. Entonces no hay precios negativos. Por eso el bigote inferior es mucho más chiquito que el bigote superior. ¿Se ve eso ahí? Ahora cuando grafiquemos el histograma, ahí se va a ver mejor. ¿Sí? En el histograma lo vas a ver bien clarito. Pero ese es el tema. Bien. Digamos, lo mismo pasa acá arriba. Lo que pasa que para la derecha hay suficientes valores que llegan al límite superior e incluso hay más. Por eso aparecen los outliers. Siempre esto va a ser en cada gráfico diferente, porque se ajusta a la distribución. Eso siempre se ajusta a la distribución. Ok, gracias. De nada. Agreguémosle una cosita más acá, que uno puede, en el eje X, que en principio no hay nada, podría decirle que considere el color, porque en el dataset original, además del precio, hay otras variables, como por ejemplo el color, que está categorizado como E, F, G, ¿sí? No sé si creo que arranca la B, la C, o también podría considerar el corte. Pero si uno le pasa una segunda variable al boxplot, como por ejemplo el color, y lo grafica, aparece más boxplots, uno, ¿sí?, para cada color. Sería como una especie de agregación, como hicimos en el TP, que agrupábamos por color y después hacíamos una agregación de promedio, de mínimo, de máximo. Bueno, todas esas agregaciones se hacen de forma automática. Entonces es interesante porque uno antes tenía la foto del precio considerando todas las variables juntas. Pero uno puede empezar ahora a analizar precio por, digamos, no son categorías, considerando otras variables, ¿sí? Es como una especie de XY. En Y siempre dejamos precio y en X vamos metiendo otra variable. Entonces se ve que, por ejemplo, para el color D, ¿sí?, la dispersión es un poco más chiquita que para el color I y J. Lo mismo con los outliers. Por ejemplo, el E, el color E, tiene más
dispersión de outliers que, por ejemplo, el I. Habrá que ver qué propiedad tiene este color E. Y también se van viendo ahí las medias. Incluso uno podría, ¿sí? Hay una funcioncita para ordenarlo y podría ordenar por valores de mediana o de media. Entonces ahí quedaría más evidente cuáles son los colores que tienen un precio medio más bajo y cuáles los que son de un precio más alto. ¿Sí? Así que esto que está acá se puede hacer con cualquier otra variable. Por ejemplo, a ver, el carat. Si acá le ponemos en lugar de color carat, bueno, no es algo inentendible, no es una buena opción porque no se aprecia casi nada. Como que hay muchas. Es una variable categórica que en realidad. No, pasa que es numérica, perdón, yo ahí le pifié. Porque al ser numérica hay muchísimos valores. Pero hagámosle, por ejemplo, por el corte, que es otra variable categórica. Si le ponemos el corte, acá debe haber menos. Y ahí se aprecia un poco más. La claridad también podemos. Le pusimos el cat. Hay ideal, premium, sí, hay 5 y creo que era clarity. No son tantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y acá ven que en el LI parece que fuera, o L1, o IL, no sé qué es. L1, el último de la derecha, acá hay menos outliers y ahí se aprecian los circulitos, ¿sí? Pero bueno, en todos hay muchos outliers, ¿sí? Y aparentemente la agrupación de los datos, la densidad estaría más pegada al cero, a los valores de precios más chicos, y los precios más elevados serían como muy poquitos, ¿sí? Pareciera que me da la sensación que es eso. El histograma lo va a confirmar. Así que bueno, con eso se puede jugar un poco con... en todo caso, ahí lo comentamos. Acá ponemos X. Pueden probar ahí con el cat. O X igual ahí a clarity. Y borrémosle en este para que queda uno y después juegan con este y le queda el otro. ¿Sí? Bien, dice hacer un gráfico de distribución de los precios. Y acá después yo agregué algo interesante que sería agregar unas líneas verticales. Entonces eso nos va a dar un poquito de idea, ¿sí? De lo que está pasando. Entonces, para hacer hacemos histplot del price. Y dejate 2 veces clarity. Sí, este de acá sería este mismo, así que esto de acá lo ponen ahí queda, lo dejan con clarity o después prueban con cat. Gracias, Nico. Fíjense que sale una distribución del precio que que está acá no tiene en cuenta ninguna variable, ¿sí? Digamos, no tiene en cuenta el color ni el corte, nada. Son todos los precios de los 54.000 que había en el dataset, ¿sí? Desde el precio más chiquito, que era 300 y pico, hasta casi 18.000. Y los bins están puestos ahí de forma automática, por lo cual las barritas
lo decidió la librería, pero se ve que en los valores más chicos están las mayores observaciones. De hecho, esto coincide un poco con este gráfico de acá, donde la media está alrededor de, bueno, era de 4000 por acá, pero la mediana 2500 y este sería 2500, la mediana cae por acá. Lo que pasa que, bueno, la distribución termina siendo acá media compleja, porque hay mucho apilamiento acá abajo, en estos valores más chiquititos. Entonces es como que el promedio, a ver, nos daba 4000. El promedio va a andar por acá, más o menos. Pero bueno, es estos poquitos, que son muchos en realidad, pero el precio es muy bajo comparado con poquitos que tienen precios muy altos. Entonces eso hace que la distribución sea bastante anormal. Tiene un pico muy grande acá, ¿sí? Pero bueno, ahí no sé cómo habían arriesgado ustedes la distribución, si la imaginaban que era a la izquierda o imaginaban que era a la derecha. En realidad la cola se extiende mucho a la derecha, ¿sí? Porque esto también tiene que ver con los outliers que aparecen acá arriba, ¿sí? De 12.500, que es esta parte de acá a la derecha, todos estos valores representan menos de un 3% de la distribución, o sea, de las observaciones, ¿sí? Los valores más frecuentes son diamantes de menor precio. Acá si lo quieren también ir probando ustedes. Hasta acá preguntas. No le puse el resto de los del título, ¿sí? Acá obviamente deberíamos agregarle, si quieren acá arriba, el plt.figure y adentro el fix size para definir el ancho. Germán dice perfecto, para definir acá el ancho y el largo del lienzo, ¿sí? Y después acá también se le pone el plt.el xlabel, el elabel y el title, que bueno, por suerte la IA lo completa bastante fácil, que es el precio, la frecuencia y el título. Y acá se le puede agregar acá también el label, pero ahí queda la frecuencia y el precio. Hay una cosa más que se puede hacer. Vamos a sacarle vamos a sacarlo porque por defecto lo hace un poco más chiquito, así se me entra mejor en la pantalla. Se pueden agregar, que el otro día no lo hicimos, el orden de los argumentos en el listplot es indiferente. Sí, de hecho este que está acá lo podría poner al principio y pongo el X primero, después el data, ¿sí? Y no hay ningún problema, el orden es indistinto, ¿sí? Pero bueno, en principio tengo que pasarle el dataset y la variable que pongo en X. Y el KD era el que agregaba esta línea azul con la distribución, con la línea de densidad. Ven que se acomoda bastante bien sobre los picos. En lo que se puede hacer, que está bueno, sería agregarle algunas líneas verticales. Entonces por ahí, antes de hacer el plot.show, acá uno podría calcular la media y el desvío,
Entonces lo que hacemos es calcular del precio de los diamantes la media con min. Y lo guardo en la variable media. Y lo mismo con el desvío. STD y guardo el desvío estándar. Y ahora se pueden agregar líneas verticales. Sería PLT de plot de la librería Matplotlib AXVline. Esta sería una línea vertical. Agrega una línea vertical spanning the whole or fraction of the axis. Como que va desde el inicio hasta el fin de los ejes. Según como lo pongan, que sea horizontal o vertical. Y acá se le dice la variable que uno quiere graficar, que en este caso yo quiero poner la media, el color, acá por ponerle por ejemplo un color rojo, el estilo de la línea, que la haga con trazados, con línea media punteada, ¿sí? Está también el ancho de la línea. Bueno, a ver, vamos por ahí a ver cómo la hace. Ven que ahí se suma una línea vertical roja, ¿sí? Que deberían dar en más o menos 3000 y pico, casi 4, que es el valor de la media, ¿sí? Que si uno le agrega acá plt.legend, ahí nos queda, dice la media 3932,80, que tiene que ser ese valor que está acá abajo. Entonces uno ahí ya empieza a ver un poquito mejor, casi 4000, ¿sí? Perfecto. Lo mismo podría hacer con la mediana. Habría que calcular acá abajo. Esto sería la mediana. Esta era median. Mediana. A ver si lo tenemos bien. No, era median. Y acá podríamos agregarle otra línea que sea, por ejemplo, un green. Y acá ponemos mediana. Y acá ponemos mediana para que grafique el valor. Y ahí me gusta más porque ven que se ve clarito 2400, que este sería el Q2, la mediana, ¿sí? Que va por ahí. Y a la derecha, la roja, se ve la media. Que es lógico que la media aparezca a la derecha porque la cola de la derecha tiene muchos outliers que mueven mucho la distribución para la derecha. Bien. En cambio, ven que la mediana es un poquito más resistente a los outliers, como se dice, y se mantiene un poco más cerca de los picos que están acá, pero bueno, tampoco se mantiene tanto porque hay muchos valores a la derecha. Gaby, ¿Cómo andás? muy bien, ¿vos? Bien. Te quería hacer una pregunta con el código para poner las líneas. ¿Podrías ir a una de ellas? Obvio, sí. La parte de label, que dice mediana 2 puntos, punto 2F. O media. ¿Por qué tiene ese punto 2F? Sería, ¿se acuerdan cuando en Python que hacíamos un print de una variable numérica flotante? Uno la podía redondear en el print. Digamos, uno puede usar el round, ok. y si no, usando el fstring, Sí. porque acá uso un f, es como si fuera un print. Bien, perfecto. Entonces 2 puntos, 2f, le hace, redondea en 2 decimales. Perfecto, listo. Gracias. Y Leo dice, ¿vi mal o cuando pusiste lo que querías hacer con las líneas que las ibas a agregar, la IA te autocompleta? Sí, claro, obviamente. Sí, la IA siempre completa. Por eso si uno le agrega un comentario, ¿sí? Por ejemplo acá, que la otra parte que estaría interesante agregar ahora, no sé si se acuerdan en clase,
que habíamos mencionado, y lo escribí yo a mano, no sé si se habrá entendido clarito, cuando uno tiene el valor de la media y el desvío, ¿sí? Entre la media y más o menos un desvío, que ahora lo vamos a graficar, está casi el 70% de los valores. La media más o menos 2 desvíos tiene cerca del 90%. Y la media más o menos 3 desvíos tiene el 96% o algo así. Entonces, uno podría, por ejemplo, acá poner agregar líneas verticales de min más menos un desvío. Y ahí la IA interpreta lo que quiero hacer y bueno, después uno lo analiza a ver si efectivamente es o no. Entonces sería plt.axvline, ¿sí? P de línea vertical, y tengo la media, que es la que calculé acá arriba, perdón, esta media, que es la que calculé, más un desvío. Y después el resto sería el color, para distinguirlo, el tipo de línea, el estilo de la línea y la etiqueta. Entonces, si yo agrego ahora esta línea en azul, quedaría el valor de la media en rojo. Y a este rojo se le suma el valor del desvío. Entonces, entre el 0, bueno, pasa que sería del rojo, que es la media, más un desvío para la derecha. Si le resto un desvío me voy al negativo. Entonces, entre el 0 y esta línea azul, acá tengo el 68% de los datos. A ver, este era media más menos un sigma, 2 sigma, 3 sigma. Vamos a alguna acá. Esta me gusta, esta gráfica. Ahí va. Abrir una pestaña. A ver un poquito el chat. ¿Quién será el dueño de los diamantes de la derecha? No sé. No sé, habrá que ver. No dice nacionalidad. No, como los hoteles buscábamos para ver si había alguna argentina. Pero no, nos quedamos con la duda. ¿Qué significa que haya muchas barras verticales cerca del 0 en X? ¿Qué significa que haya muchas? Muchas barras. Ah, en el gráfico este. Acá. Estas barras verticales en azul. Estas son digamos, en el eje Y vertical, que acá dice 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, es la frecuencia. Es decir, es la cuenta de cuántos diamantes con un precio, en este caso el valor mínimo era 300. Bueno, habrá que ver cuántos bins tiene, cuántas barritas, pero supónganse que el ancho de la barra fueran $1000. Entonces, la primera barrita va entre el valor mínimo, que es $300, y 1300. Entonces, quedan aproximadamente 3000 diamantes con un valor entre 300 y 1300. La segunda barrita va de 1300 a 2300. Entonces, habría acá más de 6000 diamantes con un valor de entre 1300 y 2300. Y a medida que me voy moviendo a la derecha, que va subiendo el precio, hay menos cantidad. Lo cual, bueno, no sé si tiene sentido o no, pero bueno, en este dataset la mayor parte de los diamantes son de valores bajos. En cambio, hacia la derecha hay muy poquitos de tamaños de precios tan altos. De hecho, si uno se fija, esta línea azul, que sería la media más un desvío, ¿sí? O sea, entre 0 pesos o 0 dólares y casi $8000 se concentran
el 68,3%, casi el 70% de los diamantes. Por lo cual ahí se ve un poco la distribución. Serie value counts. Claro, sería como value count, pero dentro de un intervalo, porque el value count se usa, pero si ustedes, por ejemplo, el value count lo vamos a hacer ahora para los colores, para ver cuántos diamantes hay con la categoría de color rojo o verde o azul, ¿sí? Pero en ese caso, para hacerlo con value counts tendríamos que generar intervalos, porque los precios todos son... Él agrupa en cada barrita, ¿sí? Si la barrita arranca de 300 a 1300, él cuenta, bueno, cuántos diamantes hay con un precio que quede dentro de ese intervalo. ¿Sí? Siempre es dentro del intervalo. Quedaron dos medias con líneas roja y verde. Una, me pasa que quedó acá, perdón, está mal la etiqueta. Esta sería la primera, es la media. La segunda, esta es la mediana, está mal la etiqueta. Y esta es, a ver ahí si se acomoda ahí quedó. La roja es la media, que está a la derecha. La mediana está más a la izquierda, más cerca de los picos de distribución. Y la línea azul sería la media más un desvío. Ahí está el 70%. Y podríamos sumarle la media más dos desvíos. Y acá, ¿qué color puedo poner? A ver. Orange. Por ejemplo, y este sería la media más dos desvíos. ¿Sí? Agregué esta otra línea ahora, que es como la de arriba, pero en lugar de ser la media más un desvío, es la media más dos desvíos. Le cambié el color y la etiqueta quedó media más dos desvíos. Y a ver esto, que sale. Entonces fíjense que la línea naranja, que es la media más dos desvíos, sería el 95,4%. O sea que prácticamente, supónganse, si cierro al 95%, el 95% de los datos tienen precios de diamantes que llegan hasta 11.000, 12.000 dólares. Y de 12.000 a 18.000 quedaría prácticamente un 5%. Que sería el... A ver si me deja abrir la imagen solita en una pestaña. No, no me deja. Bueno, está linda la imagen, se ve bastante bien, ¿sí? Pero bueno, en este caso la curva es una normal, se ve ahí con media 0 y tiene pinta de ser desvío 1, ¿sí? Pero bueno, acá se ven, esta es la parte que es más interesante. Hasta acá, ¿dudas? ¿Vieron cuánto habla el gráfico, no? Y habla mucho más que las funciones que usamos hasta ahora. Pero bueno, las funciones que vimos hasta ahora son muy útiles porque uno tiene que hacer la limpieza. Si uno tuviera duplicados y grafica esto, le va a dar cualquier cosa. Entonces primero tiene que estar los duplicados, y lo mismo, si hubiera valores... Acá fíjense también qué interesante, porque supónganse que hubiera habido un 2-3% de datos faltantes, y uno con qué valor completa. Si tenés un rango que va de 300 hasta 18.000, si te faltan datos, lo completás con la moda, con el valor más frecuente, lo completás con la mediana, lo completás con la media, lo completás con el valor
pegado, o sea, ¿se acuerda que estaba también con el inferior y el superior? Y ahí el inferior y el superior no anda, porque si supónganse que yo tengo justo uno de $500 y otro de $18.000. A la izquierda y a la derecha. Si completo con el de la izquierda me voy abajo, si completo con el de la derecha me voy para arriba. Entonces a veces también rellenar los nulos depende de un caso. En ese caso ahí, como dice Leo, ahí sería borrarlos, no se puede hacer mucho. Si son temperaturas, sí, son calificaciones que van de 1 a 10, sí, pero cuando la dispersión es muy grande, no se puede. Bien, y saltemos a este otro que dice crear un gráfico de distribución por color. Voy a repetirlo. Dice, crear un gráfico de distribución, que en principio pareciera que es lo mismo que está acá arriba. Este es un gráfico de distribución. Pero dice que lo haga por color. Gráfico de distribución por color. Se podía usar un gisplot. El gisplot o gráfico de histograma, acá yo le pongo como variable X el precio. Entonces él va para cada precio haciendo los intervalitos que vimos y contando y haciendo la altura de la barra. Eran valores continuos. Eran valores continuos y acá el color no es una variable continua, es una variable que es categórica. Claro, entonces sns.histplot podemos probar a ver lo mismo que hicimos antes y sale. Decir, por ejemplo, en X, en lugar de ponerle price como arriba, le ponemos color. A ver qué hace. Algo hizo. Pareciera que acá, para el, digamos, está agrupado, ¿no? Color D, color E, color F, G, H, I y J. Estos son los colores que hay. Y acá graficó la cuenta. La cantidad para cada uno. ¿Sí? Del D hay casi 7000. El G pareciera que son los de mayor a 10.000, como que este sería el color que más abunda. El color G. Y el color J pareciera que es el que menos abunda. ¿Sí? Esa podría ser una opción. Graficar así con este. Por lo general se suele usar el count plot para este. Entonces hagamos abajo con el count plot a ver si nos da lo mismo. Vamos a poner sns.countplot x color dato diamonds, a ver si nos da igual. Del D nos dio prácticamente 7000 y del G nos dio por arriba del 10.000. Bueno, también salió. Salió igual. Pero por lo general, para este tipo de casos que son categóricos, se suele usar el count plot porque hace como la agrupación por color. Entonces dice, bueno, agrupo, ven que los bins, yo no tengo bins como tenía arriba en este, yo tengo bins de manera de dividir el valor mínimo y el máximo. En este, y sí, tal cual, algunas veces es cuestión de ir probando, ¿sí? O de leer la librería también. Así que, pero bueno, también acá se ve clarito que el que más valores, el que más cantidad o de mayores observaciones es el color G, ¿sí? Y el menos observaciones es el color J.
Y bueno, de acá sería la parte de completar los resultados, ¿no? Sería decir, bueno, cuál fue de los precios, cuál fue el valor medio, la media, cuál fue la mediana, cuál fue el desvío, ¿sí? A ir completando donde se concentran los precios menores, precios más bajos. Queda medio de supermercado con los diamantes de menor precio, ¿sí? Donde se concentran los diamantes de mayor precio. Se podría decir también el 95% de los diamantes tienen un valor de 0 a la media más 2 desvíos, 12.000 USD. Y así las observaciones que uno... Pero esos cuidados para diamantes, ¿no? Claro. Nico decía, ¿qué cambia que haya separado los bins? Los bins, en realidad, en el gráfico el segundo, el count plot o el plot para color, en realidad no hay bins. Porque el bins yo lo hago con variables numéricas. No hay bins para este. Para el de acá arriba sí puedo poner bins. Acá podría... ¿Dónde estaba la...? Acá. Agregarle bins. Bins igual a 10. Va a quedar algo medio raro. No queda tan mal, miren, con 10 bins. Porque en el primer... la primer barrita, el primer bin, prácticamente coincide con el pico. Y coincide también con la mediana casi. Pregunta, un reporte que tengas que hacer, copiar si pegas por ejemplo en un Word. A ver, se puede hacer en un Word, pero los reportes estadísticos se hacen, o más científicos, usan otro esquema. Usan primero, usan látex. Y látex es una especie de HTML. Es un lenguaje, es un markup, ¿sí? Látex. Que permite escribir funciones, ¿sí? Es una especie de etiquetado que aparece sub, math, como si fueran etiquetas de HTML o XML, ¿sí? Y acá hay un cachito de código de látex. Es como escribir un XML o un HTML, una página web a mano. Así que esto es más científico, no es por ahí un reporte de análisis por ahí para una cuestión de marketing o de hoteles o un e-commerce, ¿sí? Pero si uno quisiera hacer un informe científico, ¿sí? Usa látex, así que va o desde Word hasta esta otra herramienta, que en R también se usa mucho. Cuando uno escribe el R puede insertar látex adentro. Google tiene como un plugin, en realidad no es de Google, hay un plugin de látex que permite importar, pero bueno, un poco al comentario, ¿sí? Látex con Overleaf, que es el editor. Y si no, un Word después hecho. ¿Sí? Así que se puede cambiar los bins ahí y tener otra variante. O sea, info que vamos obteniendo en Colab, cómo la extraemos para un informe. Y este que está acá
se puede guardar la imagen. Uno puede guardar la imagen como un PNG. Entonces sería ist de precio. Y este gráfico después uno ya lo tiene con el título, con las etiquetas en X, en Y, con la leyenda, y después lo inserta en un informe. Porque si uno deja el notebook es muy técnico. Entonces acá debería... Se puede, depende a quién uno le hace el informe. Si es alguien que es técnico que lo entiende, por eso la idea de usar justamente el etiquetado de acá, ¿no? Para poder ir explorando fácilmente, como hicimos en la preentrega. Y si no, claro, exportar. Las tablas también se pueden exportar. Uno acá puede convertir a data frame y acá puede como copiar esto. Incluso puede copiarlo como CSV, como JSON o como HTML. En R los gráficos tienen una forma más linda de exportarlos, pero bueno, digamos, no cambia mucho. Guardarlo como PNG, como salió acá, está bárbaro. Ven que mantiene bien la calidad, está bastante bien. Así que hay opciones. Ahora entiendo cómo manipulan los datos en los reportes científicos. Claro, ese es tal cual. El tema de los datos, sí, porque es la interpretación que uno le va dando. Exactamente. Sí, totalmente. Hay manipulado. Sí, no hay que creer en nada. Porque yo lo veo con respecto a lo que son los datos, cuando un laboratorio quiere subir algo que quieren vender. Entonces te dan un reporte de cómo afecta al organismo tal vitamina, y están agarrando cosas que no hacen ese efecto, pero en los datos está. Mirá qué bueno. Claro, ahí sería interesante si el laboratorio comparte el dataset y después cada uno hace su análisis. Que eso estaría genial. Ellos van a ponerla según la conveniencia. Tienen que vender un medicamento, entonces van a poner, no sé, el colesterol de tal punto es tal cosa. Y es todo un armado. Interesante. Muy bueno. Es interesante realmente, ¿eh? Es interesante. Y cuando uno empieza después a hacer también la parte de inferencia o modelos de aprendizaje, más todavía, porque así uno en principio ahora estamos visualizando y sacando conclusiones, ¿no? Pero acá nos faltan muchas variables todavía. Porque si uno se queda con este gráfico, con el precio, ¿sí? Y no pone en consideración las otras variables, es medio sesgado decir que varía entre 300 y 5000 y uno acá le cambia, en este caso por ahí, y ahí está X igual a, dijimos, el color, ¿no? Por ahí acá no hay tanta, pero más o menos, porque hay diferencia de precio según el color y según las otras variables. Entonces, a veces decir el precio varía entre tal y tal valor, bueno, pero ¿de qué? ¿De qué variedad? ¿De todos? ¿De alguno? Cuando uno empieza a mirar finito se encuentra que hay matices. Buenísimo. Gracias, Juan. De nada. ¿Quieren que hagamos un poquito del segundo? El de Titanic. ¿Cómo están? Nunca te van a dar el dataset. Sí. Bueno, miramos. Y ahí también está el tema de la confiabilidad, ¿no? Por eso las revistas científicas, bueno, se supone que
no sé, nunca llegué a hacer una publicación, una revista muy importante en el trabajo. Hicimos un análisis el cuatri pasado, que es un screening del pie diabético, pues yo trabajo en hospital también, y estamos empezando a hacer análisis de datos en datos que se colectan del paciente, y estamos viendo ahora para el cuatri que viene, nos vamos a juntar este mes para ver qué revista se puede hacer la publicación y cuáles son los requerimientos y publicarlo. Así que veremos ahí si nos piden o no nos piden, ¿sí? Pero eso es un análisis lindo. Es como que el médico va haciendo un análisis del paciente, inspecciona el pie, hay varias variables, y hay un score de riesgo, entonces después se cruza con antecedentes cardíacos, si es fumador o si no es fumador, los índices de diabetes o de hemoglobina glicosilada, y uno va analizando y viendo si, por ejemplo, antecedentes cardíacos predisponen el riesgo a, ¿cómo se llama?, alguna herida en el pie o valores de fumadores. Hay otras cuestiones mucho más de medicina que ahora no me acuerdo de memoria, pero se van analizando, entonces también es interesante. Así que bueno, este de acá es un enfoque un poquito diferente, ¿sí? Porque dice comprobar las relaciones. Este es un poco más introducción. Sí, cuando esté lo voy a compartir seguramente. Sí. Gracias. Este en realidad es un poco más de introducción a la semana que viene, a la clase, porque plantea de explorar la relación entre variables categóricas y numéricas, ¿sí? Particularmente en el de Titanic sería ver los que sobrevivieron, ¿sí? O mejor dicho, ¿qué relación hay entre la edad de las personas que sobrevivieron? Como para ver si hay algún patrón, o si hay alguna relación, de decir, por ejemplo, de las personas más jóvenes sobrevivieron, o sobrevivieron más jóvenes que más adultos o más ancianos. Es un poco ver eso. Una variable categórica sería sobrevivió, no sobrevivió, versus la edad. Entonces, bueno, trabajamos con el Titanic, análisis estadístico de supervivencia, ¿sí? Y se queda un grafiquito de barras, pero acá hay una variante en el de barras. Y analizar si existe alguna correlación entre la edad y su tasa de supervivencia. Bien. Importamos las librerías, el dataset Titanic, lo tienen. Está acá visualizar las primeras líneas, ¿sí? Titanic.head, ahí. A ver un poco lo que hay. Ya vimos, no sé si era este mismo, me parece que sí, tiene las mismas variables, ¿sí? Sobrevivió. En realidad es una especie de... Los de primera clase se supondría que sobrevivieron más. También sería interesante cruzarlo con la clase, ¿sí? Acá tenemos la 3, la 1 y la 2, creo. La supervivencia, ojo que aparece como numérica, pero en realidad es categórica, porque no es que sobrevivió más o sobrevivió menos, ¿sí? O sobrevivió o no sobrevivió. Lo que pasa es que en lugar de ponerle sí o no, le han puesto un número. Han hecho una conversión, pero no deja de ser categórica. La clase lo mismo, son 3 clases, así que si está numérico, es categórico. El género también, la edad, está ahí numérico, el precio, el puerto de embarque, pero ahí nos concentraríamos en la primera, survived, la clase, ahí como decía Mariano, a ver qué pasó con eso, el género, pues estaría bueno también cruzar, y con la edad. Esas serían las variables que nos interesarían. También aparece, mire, acá en la live, ven que no, con 0, y acá está como string, y en la primera se ve como numérico. Análisis estadístico de la supervivencia. Que está acá, en principio uno podría hacer como una especie de agrupación, si se quiere, porque uno dice, bueno,
quiero hacer análisis estadístico de la tasa de supervivencia. Entonces podría decir, agrupo por alguna variable, ¿sí? Y después me fijo, por ejemplo, si supervivió o no supervivió. Podría ser, por ejemplo, la clase. Entonces hacemos Titanic.group by y en esa agrupación ponemos la clase que era pclass. ¿Sí? Y de esta agrupación, acá yo me voy a quedar con la supervivencia, que sería el campo survived. Y acá haría alguna agregación. Una podría ser el promedio. Y veamos, a ver esto qué da. Queda que de la clase 1, que esta debería ser la clase de primera, el promedio, ¿sí?, de los que sobrevivieron fue del 62%, será 0,62. Los de la clase 2 da 0,47 y la clase 3 0,24. La suma de todos estos da el 100%, da 1. ¿Sí? Entonces, de esta forma, agrupando por clase y después haciendo la agregación de promedio de los que sobrevivieron, ahí nos da que coincide con la predicción de Mariano, ¿sí?, de que los de primera clase tenían más prioridad y sobrevivieron. También se podría hacer de agrupar en lugar de clase por género. Entonces acá le podemos poner por sex y también tiene sentido, ¿no? Porque supuestamente las mujeres se abordaban primero en los botes salvavidas y da que el 74% de las mujeres, digamos, el 74% de los sobrevivientes fueron femeninos y casi un 20% masculinos. Claro. Así que bueno, de esa forma se pueden ir haciendo en principio esas dos. Quedémonos con esta. Y dice, pues, crear un histograma con la distribución de las edades, ¿sí? Entonces, si es un histograma, como para ver un poco las edades que había, sería sns.hisplot, variable x, age de la edad, dataset Titanic, sí, eso es lo que queremos. A ver un poquito cuál es la distribución. Y se ve que, bueno, ven que acá se aprecia un poco mejor los bins, ¿no? Hay más o menos de 2 a 3 bins cada 10 años, o sea, supóngase que acá serían de 0 a 3, o 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, son 4 años. Y el pico se ve entre 20 y 24, ¿sí? Y la media, a ver por dónde anda. Titanic. Vamos a hacer de age.describe. A ver qué tenemos. La media 29 años. ¿Sí? Un desvío de 14. Se podría hacer, si quieren, ahí el mismo análisis de arriba con las barritas, ¿sí?, verticales, todo eso. Agregar una agregación y demás. Esto es como para tener un poco una idea. Y después dice crear un gráfico de barras que muestre la supervivencia por clase. Que en realidad este gráfico que está acá sería un gráfico de esto que hicimos acá arriba. ¿Sí? Es un gráfico de barras que no hace más que... Entonces sería plt.barplot. Vamos a poner sns.barplot y acá tenemos clase sobrevivió Titanic, sí.
Y acá se ve un poquito más gráficamente que los de la clase 1, 60 y pico %, clase 2 y clase 3. ¿Sí? Ojo que este es un bar plot. Y acá este lo vamos a ver más para informes, pero termina siendo como el anterior, como el que hicimos para los colores, ¿sí? Termina agrupando por clase en el eje X y en el eje Y la cuenta, ¿sí?, de los que sobrevivieron. Acá habría que investigar un poquito si hay algo más como para agregar. Pero en principio ahí graficamos esa parte. Y este punto que viene acá, el de ver si hay alguna relación entre la edad de los pasajeros, ahí se podría hacer por ahí, por ejemplo, un box plot. Pero, a ver, en este caso, también acá es lo que decía Silvia, hay también una especie de manipulación por ahí, porque analizar si existe alguna, digamos, cuando la semana que viene veamos correlación, ¿sí? La correlación básicamente se busca ver si hay alguna relación estadística en la medida en la que se mueven dos variables. Por ejemplo, el peso y la altura de una persona es muy normal de imaginarlo. Se supone que la persona, si es más alta, tiene más peso, tiene más masa corporal. Y si es más baja, tiene menos masa. Entonces ahí es como que hay una relación lineal. Pero puede haber otras situaciones, por ejemplo, los ingresos y los gastos de una persona. Podría ser que la persona que tiene más ingresos tenga más gastos u otra que tenga menos gastos. Entonces, no necesariamente tener más ingresos implicaría tener más gastos, por lo cual puede ser que haya mayor nivel de asociación o menor, ¿sí? Y también puede ser que sea en un sentido o en el otro. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que este ejercicio es un poco más introductorio. Pero hagamos un box plot para y acá pongámosle, a ver, la edad de las personas y si sobrevivió o no. Podemos jugar cambiándole el eje. Vamos a ver la clase. A ver, no me gusta así. X, class, y, survive. Yo quería la edad. ¿Qué me hizo esto acá? A ver, en el eje X. Vamos a cambiarlo porque en el eje X yo quería saber si sobrevivió o no sobrevivió. Y acá vamos a ponerle la edad. Ahí me gusta más. Entonces miremos que está acá. En el box plot de la izquierda, ¿sí?, aparecen los que no sobrevivieron, porque 0 es que no sobrevivió. Y en la derecha los que sobrevivieron. Y al costado aparece la edad. Ahora, si uno mira la media, la mediana en este caso, que es la línea del medio, básicamente la mediana en ambos grupos es igual. Básicamente anda por 29, 30 años. El ancho de la cajita es bastante parecido. O sea que el 50% de los datos es más o menos igual. Y el rango de edades no cambia mucho. Digamos, los que sobrevivieron parece que son un poquito más jóvenes. Pero tampoco es tanto. Vean que esta línea de acá, del Q1, del que no sobrevivió, está por arriba del 20 apenitas y este está por abajo del 20. Y en esta de acá también, ¿sí? Y después outliers de gente grande hay en los dos. Entonces, acá es un poco la interpretación. Analizar si existe correlación entre la edad y la tasa de supervivencia. A simple vista no sé qué les parece a ustedes. Pareciera que los que sobrevivieron eran
un poquito más jóvenes que los que no sobrevivieron. Pero tampoco es que hay una gran diferencia. ¿Sí? Ese podría ser un análisis. Esta parte se entiende un poco más, empezamos a agregar como otros conceptos. ¿Sí? En principio, la distribución de las edades se ve clarito, ¿sí? Que están alrededor de 20 y 40 años. Las mayores observaciones, muy poquita gente grande, y hay muchos jovencitos, muchos bebés acá, muchos nenes de entre 0 y 5 años, fíjense, 40 contra casi 100 que hay acá. Acá hay como un pico. No llega a ser un outlier porque queda dentro, está cerquita del rango de la media. ¿Sí alguien iba a hablar? Bueno. Y acá se ve también esa parte, ¿no? Que la mediana está por ese valor. La semana que viene vamos a ver en la parte de correlación un mapa de calor, ¿sí? Entonces estos dos que vienen acá, les voy a poner el código, y en la clase que viene vamos a analizar cómo se arma la matriz de correlación para encontrar justamente si existe relación lineal entre dos variables, y ahí vamos a ver si que según el valor que dé hay como un coeficiente. Si el coeficiente está cerca de 1, hay fuerte relación entre las variables, y después si da positivo o negativo se dice que la relación es lineal, ¿sí? Por ejemplo, si hay relación entre el peso y la altura y es positiva, significa que a mayor altura más peso. Si fuera negativa sería al revés, a mayor altura menos peso. Y si no habría, el coeficiente va a dar cerquita de 0. Entonces, para este que está acá, el primero, les voy a poner el código, sería armar esta que es la matriz de correlación, ¿sí? Del dataset Titanic, entre la columna de edad y sobrevivió, que es lo mismo que lo que hicimos en el boxplot. Acá graficamos sobrevivió versus edad. Y después se hace un heat map, mapa de calor. Y cuando se grafica el mapa, termina apareciendo, o sea, la diagonal siempre va a dar 1 porque es contra ella misma, es la edad. Vean que en el eje Y aparece la edad, en el eje X también, por lo cual la edad contra la edad da 1, obviamente, y sobrevivió también. Pero el coeficiente entre sobrevivió y edad da 0,077. O sea, da un valor muy chiquitito, muy cercano a 0. Eso indicaría estadísticamente que la relación es muy débil, ¿sí? Prácticamente no hay relación entre, estadísticamente hablando, entre la edad de la persona y si sobrevivió o no. Si hubiera relación, esta línea de acá tendría que estar mucho más separada. Por eso da tan cerquita, da cercana a 0, porque en los dos grupos los rangos de edades son prácticamente iguales. Entonces acá es como que no hay mucha relación, ¿sí? Así que esto es para la clase que viene. Y para cerrar, esto es algo que me gustaría que veamos en dos clases, y ya como un poco cierre del curso, pues ya venimos sobre el final, que es un poco de regresión, ¿sí? Cuando las dos variables son numéricas, por ejemplo peso y edad, ahí se hace una regresión lineal. Pero cuando una variable que se supone que depende de la otra es categórica, por ejemplo sobrevivió, que puede ser sí o no, más allá de que sea 0 o 1, pero tiene dos valores. Entonces ahí se arma una regresión logística. Entonces, en una regresión logística, si uno la graficara, diría, bueno, hace una regresión logística de la edad y sobrevivió o no, ¿sí? Vamos a ver qué son estos índices. Ven que es una línea de código, si bien detrás hay mucha teoría, pero es una línea. Y si la grafica,
termina dando algo muy interesante. En el eje X está la edad de las personas, que va de 0 hasta 80. ¿Sí? Y en el eje Y estaría la probabilidad de sobrevivir. Y fíjese que la línea esta que está acá es bastante razonable. Los que son más jóvenes, según la regresión que se hace de los datos, tienen más probabilidad de sobrevivir que los que son más grandes. Así que esta regresión de acá tiene relación un poco con este box plot, ¿sí? Que es algo que vimos, que las personas más jóvenes tienen un poquito más de probabilidad. Pero fíjense que si uno trazara una línea entre este punto y este de acá, es bastante suave la línea, que es bastante parecido a lo que se ve acá. Así que bueno, el segundo, la verdad que el contenido, excepto algún histograma y un box plot, es más un ejercicio para la segunda clase de la que viene y después en 2 más. ¿Habían visto algo de esto? ¿Tenían idea? ¿Lo habían escuchado? No entiendo lo anterior. Sexo sobrevivió. Son 2 columnas. Así nunca algo. Vamos a mirar un poquito. Que decía Nicolás, lo dice sexo y sobrevivió. En realidad graficamos la clase y si sobrevivió por acá, ¿sí? Este era un gráfico que decía un poco en el ejercicio, ver la tasa de supervivencia por clase. Entonces uno dice, bueno, en el eje X grafico la clase y en el eje Y si sobrevivió o no. Podría acá poner como categórico también el género y vean que coincide con lo que vimos arriba, que el 70 y pico % de las mujeres sobrevivió versus los hombres, que era más o menos el 20. Entonces este grafiquito de barras, cambiando acá en el eje X de clase a género, vas viendo, ¿sí? Acá no es una cuestión estadística, acá es un porcentaje, ¿sí? Ver cuántos de cada clase, primera clase, segunda, tercera, sobrevivieron versus los que no, o en género. ¿Sí? Este es uno. Acá tenemos pre-class y teníamos el otro. Porque esta es una variable categórica y esto es un análisis, ¿sí? De género versus sobrevivió o clases versus sobrevivió. Esta otra que aparece acá tiene que ver con analizar la edad, ¿sí? Ver cómo se distribuye la edad de las personas versus si sobrevivió o no sobrevivió. Entonces en el eje X, acá abajo, voy a tener los que no sobrevivieron, que es el 0, y en el 1, que sería los que sí sobrevivieron. Entonces básicamente hace 2 box plot. Si en el eje X uno podría, por ejemplo, el género, acá tendría la distribución de edades por género, pero ven que por género también es bastante parecido, entre 20 y 40 años, hombres y mujeres, no hay mucha diferencia, ¿sí? Si pusiera la clase, ahí no sé qué habrá, a ver. Por clase, la clase 1, miren qué interesante, que hay más gente grande. Fíjense que la caja llega a 50 años. En la clase 2 está por el medio y la clase 3, que era la económica, es toda gente más jovencita. Fíjense, los mayores edades llegan a 30 años. Bueno, llegan más arriba, pero siempre la caja es el 50%. Entonces como que el 50% de cada grupo en la clase primera, aparentemente la gente de más edad era más adinerada y la clase pobre eran más jóvenes. En la clase de sexo hay un outlier solito
a los 80. Acá en la clase 3 hay algunos outliers, fíjense, de 60 a 70 y pico de años. Pero bueno, son poquitos por ahí comparados con los que estaban acá. Habría que contabilizarlos. Y en la clase 2 también, incluso acá se ve que hay más chicos jovencitos, ¿ve? Que casi va de 0 a 5 años. Supervivencia. Acá. Survive. Claro, acá hay uno que tenés razón. Hay uno de 80 años que sobrevivió. Sí, de hecho, claro, y este debe ser el que estaba en el grupo anterior, que es, si ponemos pclass, de acá. También bien, cuando uno empieza a hacer gráficos y a relacionarlos, empieza a encontrar coherencia. Así que ese outlier que sobrevivió seguramente era alguno de los que estaban acá, en la clase 1, en la primera clase. Sí. Así que uno también puede ir jugando acá, cambiando las variables categóricas, sobrevivió o no sobrevivió, la edad o el género, y ir viendo con respecto a la edad qué relación la compañía. A ver, el capitán supuestamente se queda, se amarra, me acuerdo de la película, se amarra al timón y no sale. La gente que tocaba la bala también se quedó arriba. Pero bueno, sí, hay muchos que... Aparte, ¿cuántos? No me acuerdo qué longitud tenía el Titanic.info. ¿Cuánto tenemos acá? Pues son poquitos registros, son 890. No hay tantos datos. Sería lindo tener incluso, mira, acá en edad hay un poco de... Hay nulos, ojo. Tampoco... No hicimos un análisis finito, pero miren que acá en edades hay varios nulos. Habría que limpiar ahí. Ojo. Pero bueno, el dueño de la compañía y la gente más rica seguramente salen tanto. Así que bueno, esto es lo que vemos la semana que viene. No importa si se entendió o no, porque es introductorio. Lo que sí es interesante son estos coeficientes. Que si hay relación entre la variable numérica y esta otra, que puede ser numérica o categórica, el coeficiente de acá está más cerca de 1. Si está más cerca de 0, indica que no hay relación, ¿sí? Y después el color se va viendo. Si fuera más coloradito, también por eso mapa de calor. Cuanto más cerca del rojo, más relación. Más cerca del azul, menos relación. Y el índice va a decir si hay relación en un sentido, digamos, lineal positiva o negativa. Y esto de la regresión queda para 2 clases, que estaría bueno verlo, ¿sí? Porque hoy en día, tener los datos, uno hace una regresión y después ahí es donde hace la estima, ¿no? de saber una probabilidad. Así que bueno. ¿Preguntas? Juan Pablo, buenas noches. Osvaldo. ¿Podemos hacer una correlación de 2 categóricas? Relación de 2 categóricas. Se podría. Ok. Se puede. Lo que pasa que también después está, digamos, la relación lineal, la regresión lineal, digamos, está la regresión lineal, que puede ser de una variable o puede ser de muchas variables. Y la logística, ese es un análisis un poquito más complejo, ¿sí? Pero ahí es como que se hacen por grupos. Pero también se puede hacer regresión logística por grupos. Ese es un poco más, es el cuarto caso, que es el más complejo. El más simple es la regresión lineal, de una variable dependiente versus que depende de otra. También puede ser que esa variable dependiente dependa de 2. Por ejemplo, que la altura dependa de la masa corporal. Y bueno, ya me faltó alguna variable. Digamos por ahí
con temperatura, humedad, por ejemplo, podría ser, ¿no? La altura y el peso. ¿Cuál? El peso. El peso con la masa, con la edad. Ahí dijeron la edad también. No entendí. No lo escucho, pero ahí podría ser también, como si a ver si hay una relación entre el peso versus la edad y al revés, la altura versus edad y peso. Ahí podría ser dos variables. Y en este caso de la supervivencia, podría ser la supervivencia versus la edad, o podría ser la supervivencia versus dos variables, la edad y la clase. ¿Sí? Se puede armar combinaciones. Sí, todo se Buenísimo, puede. gracias. Se pone un poquito más complejo, pero se puede. En esos casos que se pone más complejo, no se hace regresión así. Se hace algún modelo de Machine Learning como árboles de decisión, XGBoost, o ¿cómo se llama? Se me fue el nombre que otro que habíamos usado la otra vez que les mencioné. Gradient Boost of Decision Tree, LightGBM, se usan estos, XGBoost o LightGBM, estos son los que más se usan hoy en día, que son mucho más potentes, porque tienen en cuenta árboles de decisiones, tienen más hiperparámetros, entonces como que las regresiones son para una o dos variables, cosas más sencillas, cosas más complejas, hoy ya se usa eso. ¿Quién es ese outlier? Es la gran pregunta. Habrá que averiguarlo. Habrá que averiguar quién es esa persona. Estaba también la abuelita, la que cuenta la película, la que tiene el diamante. Ojo, que no sé si no será. Era joven igual en la película. No era grande. Era la protagonista. Rose. Claro. Rose no era. Se aguardan como 3 horas la película esa. Yo me acuerdo que la fui a ver en el cine y me parece que tenía un break en el medio. Era como ir a ver Godzilla. O sea, en 3 horas y media la vimos entera. Así que bueno. Bueno, chicos. Mi duda era para el ejercicio que tiene el Group By, si se agrupaba por 2 columnas. El Group By se puede agrupar por una o por 2 columnas. ¿Sí? Se puede hacer. De hecho, cuando uno tiene, por ejemplo, este de acá que hicimos, uno podría decir acá, agrupar por clase y por género. Esto se puede hacer. Este me quedó afuera. Ahí. Siempre las agrupaciones pueden ser por una o por más de una columna. Sí, se extiende un poco el lapso acá. Pero bueno, como uno va aplicando los conceptos, se va charlando, se lleva, me parece, ¿no? Y acá ven que sale en agrupa por clase y te queda por clase 1. Y acá se ve, miren qué interesante esta agrupación. Lindo sería tener más datos, pero femenino prácticamente el 96, se salvaron todas las mujeres de la clase 1. Y fíjense que en la clase 3 también mayor cantidad, pero bueno, eran 50%. A esta parte de acá hay que ver cómo hizo porque la cuenta no me da 100 esta agrupación. Ahí hay que mirar un poquito, pero en principio sí se puede. Lo que está después, esto sería lo que uso para la agregación, el segundo corchete. La primera parte es lo que asocio. Yo digo, bueno, junto acá por clase, todos los que son clase 3 los pongo juntos, y los que son género hago un segundo grupo, y por cada grupo después calculo. Por ejemplo, para clase 3 y masculinos, que es este de acá abajo,
3 y masculino, calculo el promedio de los que sobrevivieron. Después hago para clase 3 y femenino. Para clase 2 femenino, clase 2 masculino. Era como el precio de venta por categoría y subcategoría. Entonces primero se agrupa por categoría, después por subcategoría y finalmente se hace. Yo estoy como el Titanic, cada vez me hundo más. No, nos salvamos todos. Si ya llegamos hasta acá y nos quedan 5 clases, hay salvavidas para todos. No se cae nadie. No da 1 porque hay nulos en la edad. Ah, puede ser, hay cierto eso, hay muchos nulos en la edad. Así que puede ser que ahí habría que limpiarlo eso antes. Sí, habría que limpiar ahí los nulos y ver si cambia. Tal cual, te lo dejo ahí de tarea. La verdad es... Juan Pablo, sí. y en lugar de sacar la media, vos lo contás a los registros, si la agregación sería que los cuentes. Y si lo contás, harías la suma. Lo que pasa que acá te daría, por ejemplo, 91 femeninos y 45 masculinos. Y acá esto sería 136 de la clase 1. Y acá tenés 70, 17. Se puede también. Se puede sacar el mínimo y el máximo también. Bueno, en este caso no tiene mucho sentido. Pero se puede hacer la suma o el promedio. Las agregaciones por lo general son esos valores. También puede ser la cuenta, puede ser el count, que debería dar lo mismo. Hay un poquito diferente, ¿no? 122. Lo que pasa es que el count cuenta todo. Cuenta 0 y 1. O sea, cuenta si sobrevivió o no sobrevivió. Porque ven que se está incrementando mucho los masculinos. O sea, el count cuenta registros. Y el de suma, como tengo 0 y 1, bueno, los 0 no los cuento los 1. Claro. Por eso a mí me hace un poco de ruido cuando calculaba la media, por eso justamente. Y la media... No sé si era una media real esa. Puede ser que esté medio... Sí, porque la media tendría la suma de los que son 1 sobre los 1 más los 0. Así que estaría ahí con los que sobrevivieron. Si hago el promedio. Porque la suma de los 1 sobre... Tendría que dar bien, me parece, ¿no? Eso tendría que dar. Si no, habría que por ahí contar o hacer pensar alguna instrucción un poquito más compleja de contar los que sobrevivieron con algún filtro, ¿sí? Ponerle acá algún filtro del medio, que survive sea igual a 1. No sé si nos deja acá. Tenemos que pensarlo un poquito. Entonces podría poner algún filtro y hacer después el cociente o mejorar un poquito esta instrucción. Pero en principio así con el average, el min deberíamos tenerla. Si quieren lo pienso un poquito y esos datos que faltan nos cambian todos los valores. Esos datos nulos, ¿sí? Lo que se puede hacer por ahí es acá poner Titanic pp1 igual Titanic.copy, hace una copia y del Titanic habría que ver de los nulos, ¿no? De hacer un drop NA. Titanic pp1, hacemos un drop NA
igual a Titanic.dropNA y este de acá, a ver si ahí cambia. Y ahí, acá queda 60-40, acá no me gusta este, pero hagámosle, dejémoslo como estaba, a ver ahí. Y acá queda un 0.80. Ahí no me gusta un poco cómo queda. Porque si a este le saco los nulos, en realidad, a ver, voy a hacer lo mismo para hacer esto acá. Igual acá también se pasa, porque esto no daba la cuenta, no daba 100% acá también. Esto no estaba bien, porque 0.47 y 0.24 es a 0.70 y se pasa de 1. Así que hay que ver un poquito. Está el problema, sí, el problema está en la clase 1. Sí, acá esta parte, la clase 1 ahí decís que hay... habría que pulir un poco los datos, no están bien así como está. Sí, habría que pulir un poquito para que quede. Yo creo que la mejor opción sería hacer el conteo y hacer la sumatoria para ver si está el total de los registros, que eran 900 y pico. Y el registro era... vamos a verlo acá abajo, a ver cómo queda. Titanic ppp.info, a ver si sacándole los... Acá quedan... Pasa que quedan muy poquitos, de 180, porque sacando los drop NA de todos, tendríamos que sacar solamente los drop NA de... a ver si acá le ponemos de la P-Class. Acá queda 891. Se puede poner este P-Class, coma, survive. Cambia para ahí. Ahí. Y acá estoy en 890. Es que en realidad los que, si vos se queda por clase sobrevivieron, no había nulos. Los nulos estaban en las edades. Acá sí están 891. Pero voy a pensar esta parte de acá. No me cierra estos valores. Pasa que este 0.62 es como el 62% de la clase 1. No es esto es el 47% de la 2 y es el 24% de la 3. No es el total de todos. Si uno quiere ver el total de todos, haría solamente el survive. Perdón. Acá. Este sería sin hacer agrupación. Este promedio me daría los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Y este que está acá en realidad sería los promedios de cada clase. Ojo, ahí está, no tiene que dar un 100%. Porque está el... ¿Se entiende ahí? Es los que sobrevivieron por clase. Después esto habría que normalizarlo por el total de los que sobrevivieron. Ese porcentaje es por cada clase, no del total del barco, claro. Después uno tendría que
contar los que sobrevivieron en cada clase y eso dividirlo por los que sobrevivieron por el total de sobrevivientes, ¿sí? Este es el sobreviviente por clase, no tiene que dar uno, así que ahí está bien eso. Y el drop NA no está mal hacerlo, pero bueno, en principio en clase y sobrevivientes no había faltantes, los faltantes estaban en la edad. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, lo pensamos y... El miércoles que viene recuerden que hay un taller más de visualización, así que en todo caso dejamos un ratito en clase, si hay alguna duda podemos charlarlo, y si no la semana que viene dejamos un ratito también de espacio para eso, y el resto lo vemos en el taller. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Gracias, chicos, nos vemos, buen fin de, gracias a todos. Ahí un ratito sube el video.